Hoy te voy a revelar el código secreto de Spinoza, un código que podría ser la clave para la auténtica felicidad. Pero antes de seguir, debes prepararte, porque una vez que entiendas esta verdad, ya no podrás volver a ver la vida de la misma manera. La gran mentira sobre la felicidad. Desde niños nos han dicho que la felicidad es un objetivo, que debemos buscarla en el éxito, en el amor, en los logros materiales, que debemos luchar por nuestros sueños y que, cuando los consigamos, finalmente seremos felices. Pero la realidad nos golpea una y otra vez. Cada vez que obtenemos lo que queremos, la euforia desaparece rápidamente y aparece un nuevo deseo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué parece que la felicidad es un espejismo que se aleja mientras más nos acercamos? Porque hemos sido engañados. Nos han hecho creer que la felicidad es algo externo, cuando en realidad es algo interno. Un estado de la mente, no un resultado del mundo exterior. Y nadie entendió esto mejor que Baruch Spinoza, un filósofo que desafió todo lo que la sociedad creía sobre la vida, el destino y la felicidad, y que, por hacerlo, fue condenado al olvido. El peligro de pensar diferente. Spinoza no era un hombre común. Vivió en el siglo XVII, en una época en la que cuestionar la religión o la autoridad podía costarte la vida. Y aún así, se atrevió a desafiar las creencias más profundas de su tiempo. Dijo que Dios no es un ser que nos observa desde el cielo, sino la propia naturaleza, que el universo no sigue un plan divino, sino leyes inquebrantables de causa y efecto, que la libertad que creemos tener es una ilusión. Sus ideas fueron consideradas tan peligrosas que fue excomulgado de su comunidad y condenado al ostracismo. Los líderes religiosos de su época lo maldijeron, declararon que su nombre no debía ser pronunciado jamás. Pero él no se detuvo, porque había descubierto algo que lo cambiaría todo. Había encontrado un código oculto en la realidad, un código que, si lo comprendemos, puede liberarnos de la mayor causa de nuestro sufrimiento. Y en los próximos minutos voy a revelarte exactamente en qué consiste. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás realmente dispuesto a cuestionar todo lo que crees sobre la felicidad? Si la respuesta es sí, sigue viendo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida para siempre. La historia de Spinoza, el hombre que desafió a Dios y a la sociedad. Para entender el código de Spinoza, primero tienes que conocer la historia de su creador. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, dentro de una comunidad judía con reglas estrictas y dogmas inquebrantables. Desde niño demostró una mente brillante, era curioso, analítico y no aceptaba respuestas fáciles. Mientras sus compañeros aceptaban la tradición sin cuestionarla, Spinoza hacía preguntas peligrosas. ¿Qué es Dios en realidad? ¿Por qué sufrimos? ¿Existe realmente la libertad? Preguntas que hoy parecen normales, pero que en su época eran una sentencia de muerte. Los líderes religiosos intentaron corregirlo, convencerlo de que dejara de dudar. Pero Spinoza no se detuvo. Cuanto más le decían que aceptara las respuestas oficiales, más insistía en encontrar sus propias respuestas. El momento que cambió su vida para siempre. A los 23 años, su comunidad tomó una decisión drástica. Lo excomulgaron, su nombre fue borrado de los registros. Nadie podía hablar con él, ayudarlo, ni siquiera mencionarlo. Los rabinos pronunciaron una maldición terrible sobre él, que sea maldito de día y de noche, que su muerte no sea lamentada y su memoria se pierda en la tierra. Piensa en lo que esto significa: perder a tu familia, perder a tus amigos, perder todo contacto con la vida que conocías. Para la mayoría de las personas, esto habría sido el fin, pero para Spinoza fue el principio. En lugar de rendirse, decidió vivir como un paria, un outsider de la sociedad. Se convirtió en un hombre sin patria, sin comunidad y sin respaldo, pero con algo más poderoso: la libertad de pensar por sí mismo. Y mientras el mundo lo rechazaba, él comenzó a construir su propio mundo, un mundo basado en la razón, la lógica y un profundo entendimiento de la realidad. Y fue ahí, en su soledad, donde descubrió el código secreto de la felicidad: una vida en las sombras, una mente iluminada. Para sobrevivir, Spinoza adoptó un estilo de vida austero. Trabajaba puliendo lentes durante el día y escribía en secreto por la noche, porque sus ideas eran peligrosas. Si alguien las descubría, podía ser encarcelado, torturado o incluso ejecutado. Pero que era tan radical en su pensamiento: que el universo no sigue un plan divino, que Dios y la naturaleza son lo mismo, que la libertad que creemos tener es una ilusión, que nuestras emociones, deseos y pensamientos no son más que consecuencias de leyes inmutables de la naturaleza. Pero lo más impactante de todo era su conclusión sobre la felicidad, que no se encuentra en el placer, ni en el dinero, ni en el poder, ni siquiera en el amor. La felicidad, según Spinoza, está en comprender la
la realidad tal como es. Y esto, en su época, era un pensamiento revolucionario, tan revolucionario que la Iglesia lo consideró herejía. La conspiración para silenciar a Spinoza. A medida que sus escritos empezaban a circular en secreto, el peligro crecía. Algunos filósofos de su tiempo lo consideraban un genio, otros un peligro para la moral y la religión. Su nombre fue asociado con el ateísmo, algo que en el siglo XVII podía significar la muerte. De hecho, se rumorea que hubo intentos de asesinarlo. Una vez, un fanático lo atacó con un cuchillo en plena calle. Spinoza sobrevivió, pero en lugar de vengarse, simplemente tomó su abrigo, bordó un agujero en él y lo guardó como recordatorio. Un recordatorio de lo que significa desafiar al mundo con ideas que están adelantadas a su tiempo. Spinoza vivió en el exilio intelectual, sin reconocimiento, sin riquezas, sin poder, pero dejó un legado que siglos después cambiaría la forma en que entendemos la realidad, porque en su soledad, en su exilio, en su rechazo de la sociedad, había encontrado el secreto de la felicidad. Y en la siguiente sección vamos a descubrir exactamente en qué consiste la ilusión de la libertad y el sufrimiento. Aquí viene la parte que pocas personas están dispuestas a aceptar. Spinoza llegó a una conclusión que, en su tiempo, era peligrosa. Incluso hoy, sigue siendo una idea que muchas personas no están preparadas para escuchar. Él decía que todo en el universo sigue un orden necesario. Nada ocurre por azar. Nada escapa a las leyes de la naturaleza. Y esto incluye tus pensamientos, emociones y deseos. Piensa en esto por un momento. ¿Elegiste realmente quién eres? ¿Tu personalidad, tus miedos, tus deseos? ¿Son realmente tuyos? O, más bien, son el resultado de tu educación, tu genética y las circunstancias en las que creciste. La mayoría de la gente cree que tiene control sobre su vida, que toma decisiones libremente, que si algo no le gusta, puede cambiarlo con pura voluntad. Pero Spinoza argumentaba que esto es solo una ilusión, el destino que ya estaba escrito. Para Spinoza, el libre albedrío no existe. No eres libre para decidir qué te hace feliz. No eres libre para evitar el sufrimiento. No eres libre para sentir o no sentir determinadas emociones. Porque todo lo que piensas, todo lo que sientes y todo lo que haces es consecuencia de una cadena infinita de causas y efectos. Por ejemplo, si te sientes feliz cuando logras un objetivo, no es porque hayas elegido ser feliz. Es porque tu cerebro está programado para liberar dopamina cuando logras algo. Si sientes miedo en ciertas situaciones, no es porque hayas elegido sentir miedo. Es porque tu cerebro ha aprendido a asociar esas situaciones con el peligro. Cada una de tus decisiones es el resultado de millones de factores previos que vienen desde tu infancia, tus genes y tu entorno. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de algo impactante. No controlas tu vida tanto como creías. La paradoja de la libertad. Aquí es donde Spinoza se diferencia de otros filósofos, porque, en lugar de ver esto como algo negativo, vio en ello la clave para la paz interior. Si todo en el universo sigue un orden necesario, entonces el sufrimiento también es una ilusión. Piénsalo. ¿Por qué sufrimos? Porque queremos que la realidad sea diferente a lo que es. Queremos que las cosas sean como las imaginamos en nuestra mente, no como son en la realidad. Pero si entendemos que todo sucede porque tiene que suceder, que cada evento en nuestra vida es una consecuencia inevitable de lo que vino antes, entonces el sufrimiento desaparece. Dejas de luchar contra lo inevitable y empiezas a aceptar la realidad tal como es. La verdad que nos hace libres. Imagina que estás en un atasco de tráfico. Sientes frustración, enojo, impaciencia. ¿Por qué? Porque en tu mente el tráfico no debería existir. Tu expectativa es que el camino esté libre, pero la realidad no se ajusta a tus deseos. Ahora, piensa como Spinoza. La realidad es lo que es. El tráfico no ocurre porque el universo quiere fastidiarte. Ocurre porque hay más autos en la calle de los que pueden circular. Es un evento natural. Si aceptas esto, el sufrimiento desaparece. El tráfico sigue ahí. Pero tú ya no lo ves como un problema, porque ya no estás peleando contra la realidad. Y cuando dejas de luchar contra lo inevitable, descubres la verdadera paz. En la siguiente sección, exploraremos el mayor error que nos condena a la infelicidad y cómo evitarlo. El error que nos condena a la infelicidad. La mayoría de las personas creen que la felicidad depende de lo que ocurre a su alrededor. Si tuviera más dinero, sería feliz. Si encontrara el amor, me sentiría completo. Si todo saliera como quiero, no tendría preocupaciones. Pero Spinoza descubrió que esta forma de pensar es un error fundamental, porque el sufrimiento no viene del mundo exterior. El sufrimiento viene de cómo interpretamos la realidad.
Cuando algo no sucede como esperabas, sientes frustración. ¿Por qué? Porque creías que debía suceder de otra manera. Pero la realidad no se equivoca. El agua fluye donde debe fluir. El viento sopla donde debe soplar. El universo sigue su propio orden, sin importar lo que tú esperes de él. Y cuando aceptas esto, descubres algo poderoso. La felicidad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar tu forma de verlo. La trampa del deseo infinito. Uno de los mayores problemas de la mente humana es que nunca está satisfecha. Cada vez que logramos algo, inmediatamente buscamos lo siguiente. Si ganas más dinero, en poco tiempo querrás más. Si encuentras el amor, al cabo de un tiempo querrás que sea perfecto. Si obtienes éxito, comenzarás a temer perderlo. El deseo nunca se detiene. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer lo describió como un ciclo interminable de sufrimiento, porque cada vez que obtenemos algo que queremos, el placer es momentáneo, pero el deseo regresa con más fuerza. Es como si viviéramos en una rueda de hámster. Por más rápido que corramos, nunca llegamos a nuestro destino. Pero Spinoza encontró una solución. No se trata de dejar de desear, sino de dejar de depender del deseo para ser feliz. La paradoja de la felicidad. Piensa en la última vez que te sentiste verdaderamente feliz. Tal vez fue un día soleado en la playa. Tal vez fue un abrazo de alguien que amas. Tal vez fue un logro personal. Ahora, imagina que en ese momento hubieras pensado, ¿y si esto termina? ¿Qué haré cuando esto desaparezca? ¿Cómo puedo hacer que esta felicidad dure para siempre? El instante de felicidad se habría transformado en ansiedad, porque el miedo a perder algo bueno destruye la capacidad de disfrutarlo. Spinoza entendió que la felicidad no es perseguir deseos, sino liberarse de su dominio. Él propuso una idea revolucionaria. No somos infelices porque no conseguimos lo que queremos, sino porque creemos que deberíamos conseguirlo. Dicho de otra manera, no sufrimos porque la vida nos niegue cosas. Sufrimos porque creemos que la vida nos las debe. Si pudiéramos desapegar nuestra felicidad de las circunstancias externas, seríamos libres. Pero la mayoría de las personas no están preparadas para aceptar esto, porque significa que han vivido persiguiendo una ilusión. El espejismo del control. Imagina que estás viendo una película. Las escenas se suceden una tras otra, los personajes toman decisiones, el guión ya está escrito, tú puedes reaccionar a lo que ves, emocionarte, llorar, reír, pero no puedes cambiar lo que va a suceder. Aún así, muchas personas viven su vida como si fueran los directores de la película, tratando de forzar que todo salga según sus expectativas. Pero la realidad no sigue nuestras reglas. Spinoza decía que el sufrimiento ocurre cuando creemos que podemos controlar lo incontrolable. Queremos que los demás actúen como queremos. Queremos que el clima sea perfecto para nuestro día. Queremos que todo nos salga bien, sin errores ni fracasos. Pero la realidad no nos debe nada. Y cuanto antes aceptemos que nada nos pertenece realmente, antes encontraremos la paz. La lucha contra la realidad. Imagina que estás atrapado en un fuerte viento. Si intentas caminar en contra, gastarás energía y avanzarás muy poco. Si te relajas y sigues la dirección del viento, el esfuerzo será mínimo. Esto es exactamente lo que ocurre con la vida. Cuando luchamos contra lo que no podemos controlar, solo generamos más sufrimiento. Cuando aceptamos el flujo de la realidad, encontramos tranquilidad. Spinoza decía que el mayor error de la humanidad es oponerse a lo inevitable, enojarnos porque llueve, frustrarnos porque alguien no actúa como queremos, deprimirse porque las cosas no salieron como esperábamos. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de resistir, simplemente aceptáramos la realidad? Aceptar no significa ser pasivo, significa dejar de sufrir por lo que no puedes cambiar. La clave para una vida sin sufrimiento. Imagina a dos personas en la misma situación. Ambas pierden su empleo. La primera se siente devastada, piensa que su vida ha terminado, que el mundo es injusto. La segunda acepta la situación y se pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Mismo evento, dos respuestas distintas. La diferencia, la forma en que cada una interpreta la realidad. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar contra la realidad. Dejas de vivir con la ansiedad de quererlo todo bajo control. Y, de repente, algo mágico ocurre. Empiezas a disfrutar la vida tal como es, sin expectativas irreales, sin sufrimiento innecesario, sin apegarte a cosas que no dependen de ti. Esto es lo que Spinoza llamaba vivir en armonía con la naturaleza. No se trata de que el mundo cambie para hacerte feliz, se trata de que tú cambies tu perspectiva sobre el mundo, porque cuando dejas de esperar que la realidad se adapte a ti, eres libre. Y cuando eres libre, descubres que la felicidad siempre estuvo ahí. En la siguiente sección te mostraré cómo aplicar el código secreto de Spinoza en tu vida
y empezar a vivir con verdadera paz y felicidad. ¿Cómo aplicar el código secreto de Spinoza en tu vida? Ahora que conoces la filosofía de Spinoza, la pregunta clave es, ¿cómo puedes aplicarla en tu día a día? Aquí tienes 3 pasos esenciales para empezar a transformar tu manera de ver el mundo y experimentar una felicidad más profunda y duradera. Primera, observa tus emociones sin resistirte. El miedo, la tristeza y la ira no son tus enemigos, son señales. Nos han enseñado que debemos ser positivos y evitar los pensamientos negativos a toda costa, pero esa mentalidad es errónea. Las emociones negativas tienen una función. Son como el dolor físico. Te avisan que algo dentro de ti necesita atención. Cada vez que sientas una emoción negativa, en lugar de luchar contra ella, obsérvala con curiosidad. Pregúntate, ¿por qué siento esto? ¿Es mi reacción natural o mi interpretación del problema? ¿Estoy sufriendo por lo que pasa o por lo que creo que debería pasar? Cuando entiendes de dónde viene tu emoción, pierdes el miedo a ella. La observas como quien observa el viento soplar o la lluvia caer. No intentas cambiarla, solo la aceptas. Y cuando aceptas una emoción sin resistencia, pierdes su poder sobre ti. 2. Usa la razón para cambiar tu perspectiva. Cada vez que algo te haga sufrir, detente y hazte esta pregunta clave. ¿Es esto realmente un problema o solo mi forma de verlo? Ejemplo, si alguien te critica, ¿te está atacando realmente o simplemente expresa su opinión? Si perdiste algo, ¿realmente lo necesitabas para ser feliz o solo creías que lo necesitabas? Si tus planes no salieron como querías, ¿es un desastre o una oportunidad para aprender algo nuevo? Cuando aplicas la razón, la mayoría de los problemas se disuelven, porque el sufrimiento no viene del mundo, sino de tu interpretación del mundo. Spinoza decía que todo en el universo sigue un orden necesario. Nada es aleatorio. Cada evento es una pieza de un rompecabezas más grande que, aunque no lo entendamos en el momento, tiene su razón de ser. El problema no es la realidad. El problema es nuestra resistencia a la realidad. Tercero, acepta el orden del universo. El universo no sigue tus deseos. Las cosas no suceden porque tú quieras que sucedan. Las cosas simplemente suceden. El problema no es lo que ocurre en tu vida. El problema es creer que debería ser diferente. Piensa en el agua de un río. Fluye sin resistencia. No intenta detenerse en una roca. No se frustra cuando encuentra un obstáculo. Simplemente se adapta. Así es como debemos aprender a vivir. Cuando dejas de luchar contra la realidad y empiezas a aceptarla, descubres que puedes fluir con ella en lugar de resistirte. Esto no significa que debas ser pasivo. Significa que haces lo mejor que puedes sin apegarte a los resultados. Trabajas por lo que quieres, pero sin ansiedad. Luchas por tus sueños, pero sin obsesión. Amas a las personas, pero sin intentar poseerlas. Y cuando logras esto, descubres la auténtica paz. ¿Cómo aplicar este conocimiento en situaciones cotidianas? Vamos a ver cómo estos principios pueden cambiar tu vida en la práctica. 1. Cuando alguien te critique, imagina que alguien te dice, eres un fracaso. Tu reacción natural puede ser sentir enojo o tristeza, pero si piensas como Spinoza, te harás preguntas. ¿Esta crítica es un reflejo de mí o de la otra persona? ¿Realmente me afecta o solo es mi ego reaccionando? ¿Me define esto como persona? Si descubres que la crítica no tiene fundamento, simplemente la dejas pasar. Si tiene algo de verdad, la usas como aprendizaje, pero en ningún caso sufres por ella. 2. Cuando las cosas no salen como esperabas. Supongamos que preparaste un proyecto con mucha ilusión, pero al final fracasa. Si piensas como la mayoría, te sentirás devastado, pero si piensas como Spinoza, verás el fracaso como algo inevitable dentro del orden del universo. Si fracasó, fue porque debía fracasar. No fue un error, sino parte de un proceso de aprendizaje. Tal vez esto me está redirigiendo hacia algo mejor. Cuando adoptas esta mentalidad, nada puede derrotarte, porque ya no esperas que el mundo se acomode a ti. Simplemente aceptas lo que viene y sigues adelante. La clave para una vida sin sufrimiento. Imagina a 2 personas en la misma situación. Ambas pierden su empleo. La primera se siente devastada, piensa que su vida ha terminado, que el mundo es injusto. La segunda acepta la situación y se pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Mismo evento, 2 respuestas distintas. ¿La diferencia? La forma en que cada una interpreta la realidad. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar contra la realidad. Dejas de vivir con la ansiedad de quererlo todo bajo control. Y, de repente, algo mágico ocurre.
empiezas a disfrutar la vida tal como es, sin expectativas irreales, sin sufrimiento innecesario, sin apegarte a cosas que no dependen de ti. La elección que cambiará tu vida. Ahora que conoces este código, tienes dos opciones. 1. Ignorar este conocimiento y seguir sufriendo por cosas que no puedes cambiar. 2. Aceptar la realidad y empezar a vivir con más paz, claridad y libertad. La felicidad no es algo que se persigue, es algo que descubres cuando dejas de luchar contra lo inevitable. Ahora dime, ¿cuál es el mayor obstáculo que te impide ser feliz? Déjamelo en los comentarios. Y si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete al canal para seguir explorando las ideas que transforman la manera en que vemos el mundo. Nos vemos en el próximo video. Hoy te voy a revelar el código secreto de Spinoza, un código que podría ser la clave para la auténtica felicidad. Pero antes de seguir, debes prepararte, porque una vez que entiendas esta verdad, ya no podrás volver a ver la vida de la misma manera. La gran mentira sobre la felicidad. Desde niños nos han dicho que la felicidad es un objetivo, que debemos buscarla en el éxito, en el amor, en los logros materiales, que debemos luchar por nuestros sueños y que, cuando los consigamos, finalmente seremos felices. Pero la realidad nos golpea una y otra vez. Cada vez que obtenemos lo que queremos, la euforia desaparece rápidamente y aparece un nuevo deseo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué parece que la felicidad es un espejismo que se aleja mientras más nos acercamos? Porque hemos sido engañados. Nos han hecho creer que la felicidad es algo externo, cuando en realidad es algo interno. Un estado de la mente, no un resultado del mundo exterior. Y nadie entendió esto mejor que Baruch Spinoza, un filósofo que desafió todo lo que la sociedad creía sobre la vida, el destino y la felicidad, y que, por hacerlo, fue condenado al olvido. El peligro de pensar diferente. Spinoza no era un hombre común. Vivió en el siglo XVII, en una época en la que cuestionar la religión o la autoridad podía costarte la vida, y aún así, se atrevió a desafiar las creencias más profundas de su tiempo. Dijo que Dios no es un ser que nos observa desde el cielo, sino la propia naturaleza, que el universo no sigue un plan divino, sino leyes inquebrantables de causa y efecto, que la libertad que creemos tener es una ilusión. Sus ideas fueron consideradas tan peligrosas que fue excomulgado de su comunidad y condenado al ostracismo. Los líderes religiosos de su época lo maldijeron, declararon que su nombre no debía ser pronunciado jamás, pero él no se detuvo, porque había descubierto algo que lo cambiaría todo. Había encontrado un código oculto en la realidad, un código que, si lo comprendemos, puede liberarnos de la mayor causa de nuestro sufrimiento. Y en los próximos minutos voy a revelarte exactamente en qué consiste. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Estás realmente dispuesto a cuestionar todo lo que crees sobre la felicidad? Si la respuesta es sí, sigue viendo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida para siempre. La historia de Spinoza, el hombre que desafió a Dios y a la sociedad. Para entender el código de Spinoza, primero tienes que conocer la historia de su creador. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, dentro de una comunidad judía con reglas estrictas y dogmas inquebrantables. Desde niño demostró una mente brillante, era curioso, analítico y no aceptaba respuestas fáciles. Mientras sus compañeros aceptaban la tradición sin cuestionarla, Spinoza hacía preguntas peligrosas. ¿Qué es Dios en realidad? ¿Por qué sufrimos? ¿Existe realmente la libertad? Preguntas que hoy parecen normales, pero que en su época eran una sentencia de muerte. Los líderes religiosos intentaron corregirlo, convencerlo de que dejara de dudar. Pero Spinoza no se detuvo. Cuanto más le decían que aceptara las respuestas oficiales, más insistía en encontrar sus propias respuestas. El momento que cambió su vida para siempre. A los 23 años, su comunidad tomó una decisión drástica. Lo excomulgaron, su nombre fue borrado de los registros. Nadie podía hablar con él, ayudarlo, ni siquiera mencionarlo. Los rabinos pronunciaron una maldición terrible sobre él, que sea maldito de día y de noche, que su muerte no sea lamentada y su memoria se pierda en la tierra. Piensa en lo que esto significa: perder a tu familia, perder a tus amigos, perder todo contacto con la vida que conocías. Para la mayoría de las personas, esto habría sido el fin, pero para Spinoza fue el principio. En lugar de rendirse, decidió vivir como un paria, un outsider de la sociedad. Se convirtió
convirtió en un hombre sin patria, sin comunidad y sin respaldo, pero con algo más poderoso, la libertad de pensar por sí mismo. Y mientras el mundo lo rechazaba, él comenzó a construir su propio mundo, un mundo basado en la razón, la lógica y un profundo entendimiento de la realidad. Y fue ahí, en su soledad, donde descubrió el código secreto de la felicidad, una vida en las sombras, una mente iluminada. Para sobrevivir, Spinoza adoptó un estilo de vida austero, trabajaba puliendo lentes durante el día y escribía en secreto por la noche, porque sus ideas eran peligrosas. Si alguien las descubría, podía ser encarcelado, torturado o incluso ejecutado. Pero que era tan radical en su pensamiento que el universo no sigue un plan divino, que Dios y la naturaleza son lo mismo, que la libertad que creemos tener es una ilusión, que nuestras emociones, deseos y pensamientos no son más que consecuencias de leyes inmutables de la naturaleza. Pero lo más impactante de todo era su conclusión sobre la felicidad, que no se encuentra en el placer, ni en el dinero, ni en el poder, ni siquiera en el amor. La felicidad, según Spinoza, está en comprender la realidad tal como es. Y esto, en su época, era un pensamiento revolucionario, tan revolucionario que la Iglesia lo consideró herejía. La conspiración para silenciar a Spinoza. A medida que sus escritos empezaban a circular en secreto, el peligro crecía. Algunos filósofos de su tiempo lo consideraban un genio, otros un peligro para la moral y la religión. Su nombre fue asociado con el ateísmo, algo que en el siglo XVII podía significar la muerte. De hecho, se rumorea que hubo intentos de asesinarlo. Una vez, un fanático lo atacó con un cuchillo en plena calle. Spinoza sobrevivió, pero en lugar de vengarse, simplemente tomó su abrigo, bordó un agujero en él y lo guardó como recordatorio. Un recordatorio de lo que significa desafiar al mundo con ideas que están adelantadas a su tiempo. Spinoza vivió en el exilio intelectual, sin reconocimiento, sin riquezas, sin poder, pero dejó un legado que siglos después cambiaría la forma en que entendemos la realidad, porque en su soledad, en su exilio, en su rechazo de la sociedad, había encontrado el secreto de la felicidad. Y en la siguiente sección vamos a descubrir exactamente en qué consiste la ilusión de la libertad y el sufrimiento. Aquí viene la parte que pocas personas están dispuestas a aceptar. Spinoza llegó a una conclusión que, en su tiempo, era peligrosa. Incluso hoy, sigue siendo una idea que muchas personas no están preparadas para escuchar. Él decía que todo en el universo sigue un orden necesario. Nada ocurre por azar. Nada escapa a las leyes de la naturaleza. Y esto incluye tus pensamientos, emociones y deseos. Piensa en esto por un momento. ¿Elegiste realmente quién eres? ¿Tu personalidad, tus miedos, tus deseos? ¿Son realmente tuyos? O, más bien, son el resultado de tu educación, tu genética y las circunstancias en las que creciste. La mayoría de la gente cree que tiene control sobre su vida, que toma decisiones libremente, que si algo no le gusta, puede cambiarlo con pura voluntad. Pero Spinoza argumentaba que esto es solo una ilusión, el destino que ya estaba escrito. Para Spinoza, el libre albedrío no existe. No eres libre para decidir qué te hace feliz. No eres libre para evitar el sufrimiento. No eres libre para sentir o no sentir determinadas emociones, porque todo lo que piensas, todo lo que sientes y todo lo que haces es consecuencia de una cadena infinita de causas y efectos. Por ejemplo, si te sientes feliz cuando logras un objetivo, no es porque hayas elegido ser feliz, es porque tu cerebro está programado para liberar dopamina cuando logras algo. Si sientes miedo en ciertas situaciones, no es porque hayas elegido sentir miedo, es porque tu cerebro ha aprendido a asociar esas situaciones con el peligro. Cada una de tus decisiones es el resultado de millones de factores previos que vienen desde tu infancia, tus genes y tu entorno. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de algo impactante. No controlas tu vida tanto como creías. La paradoja de la libertad. Aquí es donde Spinoza se diferencia de otros filósofos, porque, en lugar de ver esto como algo negativo, vio en ello la clave para la paz interior. Si todo en el universo sigue un orden necesario, entonces el sufrimiento también es una ilusión. Piénsalo. ¿Por qué sufrimos? Porque queremos que la realidad sea diferente a lo que es. Queremos que las cosas sean como las imaginamos en nuestra mente, no como son en la realidad. Pero si entendemos que todo sucede porque tiene que suceder, que cada evento en nuestra vida es una consecuencia inevitable de lo que vino antes, entonces el sufrimiento desaparece, dejas de luchar contra lo inevitable y empiezas a aceptar la realidad tal como es. La verdad que nos hace libres. Imagina que estás en un atasco de tráfico, sientes frustración, enojo, impaciencia. ¿Por qué? Porque en tu mente el tráfico no debería existir. Tu expectativa es que el camino esté libre, pero la realidad no se ajusta a tus deseos. Ahora, piensa como Spinoza.
La realidad es lo que es. El tráfico no ocurre porque el universo quiere fastidiarte. Ocurre porque hay más autos en la calle de los que pueden circular. Es un evento natural. Si aceptas esto, el sufrimiento desaparece. El tráfico sigue ahí. Pero tú ya no lo ves como un problema, porque ya no estás peleando contra la realidad. Y cuando dejas de luchar contra lo inevitable, descubres la verdadera paz. En la siguiente sección exploraremos el mayor error que nos condena a la infelicidad y cómo evitarlo. El error que nos condena a la infelicidad. La mayoría de las personas creen que la felicidad depende de lo que ocurre a su alrededor. Si tuviera más dinero, sería feliz. Si encontrara el amor, me sentiría completo. Si todo saliera como quiero, no tendría preocupaciones. Pero Spinoza descubrió que esta forma de pensar es un error fundamental, porque el sufrimiento no viene del mundo exterior. El sufrimiento viene de cómo interpretamos la realidad. Cuando algo no sucede como esperabas, sientes frustración. ¿Por qué? Porque creías que debía suceder de otra manera. Pero la realidad no se equivoca. El agua fluye donde debe fluir. El viento sopla donde debe soplar. El universo sigue su propio orden, sin importar lo que tú esperes de él. Y cuando aceptas esto, descubres algo poderoso. La felicidad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar tu forma de verlo. La trampa del deseo infinito. Uno de los mayores problemas de la mente humana es que nunca está satisfecha. Cada vez que logramos algo, inmediatamente buscamos lo siguiente. Si ganas más dinero, en poco tiempo querrás más. Si encuentras el amor, al cabo de un tiempo querrás que sea perfecto. Si obtienes éxito, comenzarás a temer perderlo. El deseo nunca se detiene. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer lo describió como un ciclo interminable de sufrimiento, porque cada vez que obtenemos algo que queremos, el placer es momentáneo, pero el deseo regresa con más fuerza. Es como si viviéramos en una rueda de hámster. Por más rápido que corramos, nunca llegamos a nuestro destino. Pero Spinoza encontró una solución. No se trata de dejar de desear, sino de dejar de depender del deseo para ser feliz. La paradoja de la felicidad. Piensa en la última vez que te sentiste verdaderamente feliz. Tal vez fue un día soleado en la playa. Tal vez fue un abrazo de alguien que amas. Tal vez fue un logro personal. Ahora, imagina que en ese momento hubieras pensado, ¿y si esto termina? ¿Qué haré cuando esto desaparezca? ¿Cómo puedo hacer que esta felicidad dure para siempre? El instante de felicidad se habría transformado en ansiedad, porque el miedo a perder algo bueno destruye la capacidad de disfrutarlo. Spinoza entendió que la felicidad no es perseguir deseos, sino liberarse de su dominio. Él propuso una idea revolucionaria. No somos infelices porque no conseguimos lo que queremos, sino porque creemos que deberíamos conseguirlo. Dicho de otra manera, no sufrimos porque la vida nos niegue cosas. Sufrimos porque creemos que la vida nos las debe. Si pudiéramos desapegar nuestra felicidad de las circunstancias externas, seríamos libres. Pero la mayoría de las personas no están preparadas para aceptar esto, porque significa que han vivido persiguiendo una ilusión. El espejismo del control. Imagina que estás viendo una película. Las escenas se suceden una tras otra, los personajes toman decisiones, el guión ya está escrito, tú puedes reaccionar a lo que ves, emocionarte, llorar, reír, pero no puedes cambiar lo que va a suceder. Aún así, muchas personas viven su vida como si fueran los directores de la película, tratando de forzar que todo salga según sus expectativas. Pero la realidad no sigue nuestras reglas. Spinoza decía que el sufrimiento ocurre cuando creemos que podemos controlar lo incontrolable. Queremos que los demás actúen como queremos. Queremos que el clima sea perfecto para nuestro día. Queremos que todo nos salga bien, sin errores ni fracasos. Pero la realidad no nos debe nada. Y cuanto antes aceptemos que nada nos pertenece realmente, antes encontraremos la paz, la lucha contra la realidad. Imagina que estás atrapado en un fuerte viento. Si intentas caminar en contra, gastarás energía y avanzarás muy poco. Si te relajas y sigues la dirección del viento, el esfuerzo será mínimo. Esto es exactamente lo que ocurre con la vida. Cuando luchamos contra lo que no podemos controlar, solo generamos más sufrimiento. Cuando aceptamos el flujo de la realidad, encontramos tranquilidad. Spinoza decía que el mayor error de la humanidad es oponerse a lo inevitable, enojarnos porque llueve, frustrarnos porque alguien no actúa como queremos, deprimirse porque las cosas no salieron como esperábamos. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de resistir, simplemente aceptáramos la realidad? Aceptar no significa ser pasivo, significa dejar de sufrir por lo que no puedes cambiar. La clave para una vida sin sufrimiento. Imagina a dos personas en la misma situación. Ambas pierden su empleo. La primera se siente devastada, piensa que su vida ha terminado, que el mundo es injusto. La segunda acepta la situación y se pregunta,
¿Qué puedo hacer ahora? Mismo evento, dos respuestas distintas. La diferencia, la forma en que cada una interpreta la realidad. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar contra la realidad. Dejas de vivir con la ansiedad de quererlo todo bajo control. Y, de repente, algo mágico ocurre. Empiezas a disfrutar la vida tal como es, sin expectativas irreales, sin sufrimiento innecesario, sin apegarte a cosas que no dependen de ti. Esto es lo que Spinoza llamaba vivir en armonía con la naturaleza. No se trata de que el mundo cambie para hacerte feliz, se trata de que tú cambies tu perspectiva sobre el mundo, porque cuando dejas de esperar que la realidad se adapte a ti, eres libre. Y cuando eres libre, descubres que la felicidad siempre estuvo ahí. En la siguiente sección te mostraré cómo aplicar el código secreto de Spinoza en tu vida y empezar a vivir con verdadera paz y felicidad. Cómo aplicar el código secreto de Spinoza en tu vida. Ahora que conoces la filosofía de Spinoza, la pregunta clave es, ¿cómo puedes aplicarla en tu día a día? Aquí tienes 3 pasos esenciales para empezar a transformar tu manera de ver el mundo y experimentar una felicidad más profunda y duradera. Primera, observa tus emociones sin resistirte. El miedo, la tristeza y la ira no son tus enemigos, son señales. Nos han enseñado que debemos ser positivos y evitar los pensamientos negativos a toda costa, pero esa mentalidad es errónea. Las emociones negativas tienen una función. Son como el dolor físico, te avisan que algo dentro de ti necesita atención. Cada vez que sientas una emoción negativa, en lugar de luchar contra ella, obsérvala con curiosidad. Pregúntate, ¿por qué siento esto? ¿Es mi reacción natural o mi interpretación del problema? ¿Estoy sufriendo por lo que pasa o por lo que creo que debería pasar? Cuando entiendes de dónde viene tu emoción, pierdes el miedo a ella. La observas como quien observa el viento soplar o la lluvia caer. No intentas cambiarla, solo la aceptas. Y cuando aceptas una emoción sin resistencia, pierdes su poder sobre ti. 2. Usa la razón para cambiar tu perspectiva. Cada vez que algo te haga sufrir, detente y hazte esta pregunta clave. ¿Es esto realmente un problema o solo mi forma de verlo? Ejemplo, si alguien te critica, ¿te está atacando realmente o simplemente expresa su opinión? Si perdiste algo, ¿realmente lo necesitabas para ser feliz o solo creías que lo necesitabas? Si tus planes no salieron como querías, ¿es un desastre o una oportunidad para aprender algo nuevo? Cuando aplicas la razón, la mayoría de los problemas se disuelven, porque el sufrimiento no viene del mundo, sino de tu interpretación del mundo. Spinoza decía que todo en el universo sigue un orden necesario. Nada es aleatorio. Cada evento es una pieza de un rompecabezas más grande que, aunque no lo entendamos en el momento, tiene su razón de ser. El problema no es la realidad. El problema es nuestra resistencia a la realidad. Tercero, acepta el orden del universo. El universo no sigue tus deseos. Las cosas no suceden porque tú quieras que sucedan. Las cosas simplemente suceden. El problema no es lo que ocurre en tu vida. El problema es creer que debería ser diferente. Piensa en el agua de un río. Fluye sin resistencia. No intenta detenerse en una roca. No se frustra cuando encuentra un obstáculo. Simplemente se adapta. Así es como debemos aprender a vivir. Cuando dejas de luchar contra la realidad y empiezas a aceptarla, descubres que puedes fluir con ella en lugar de resistirte. Esto no significa que debas ser pasivo. Significa que haces lo mejor que puedes sin apegarte a los resultados. Trabajas por lo que quieres, pero sin ansiedad. Luchas por tus sueños, pero sin obsesión. Amas a las personas, pero sin intentar poseerlas. Y cuando logras esto, descubres la auténtica paz. ¿Cómo aplicar este conocimiento en situaciones cotidianas? Vamos a ver cómo estos principios pueden cambiar tu vida en la práctica. 1. Cuando alguien te critique, imagina que alguien te dice, eres un fracaso. Tu reacción natural puede ser sentir enojo o tristeza, pero si piensas como Spinoza, te harás preguntas. ¿Esta crítica es un reflejo de mí o de la otra persona? ¿Realmente me afecta o solo es mi ego reaccionando? ¿Me define esto como persona? Si descubres que la crítica no tiene fundamento, simplemente la dejas pasar. Si tiene algo de verdad, la usas como aprendizaje, pero en ningún caso sufres por ella. 2. Cuando las cosas no salen como esperabas. Supongamos que preparaste un proyecto con mucha ilusión, pero al final fracasa. Si piensas como la mayoría, te sentirás devastado, pero si piensas como Spinoza, verás el fracaso como algo inevitable dentro del orden del universo. Si fracasó, fue porque debía fracasar.
no fue un error, sino parte de un proceso de aprendizaje. Tal vez esto me está redirigiendo hacia algo mejor. Cuando adoptas esta mentalidad, nada puede derrotarte, porque ya no esperas que el mundo se acomode a ti. Simplemente aceptas lo que viene y sigues adelante. La clave para una vida sin sufrimiento. Imagina a dos personas en la misma situación. Ambas pierden su empleo. La primera se siente devastada, piensa que su vida ha terminado, que el mundo es injusto. La segunda acepta la situación y se pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? Mismo evento, dos respuestas distintas. ¿La diferencia? La forma en que cada una interpreta la realidad. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de luchar contra la realidad. Dejas de vivir con la ansiedad de quererlo todo bajo control. Y, de repente, algo mágico ocurre. Empiezas a disfrutar la vida tal como es, sin expectativas irreales, sin sufrimiento innecesario, sin apegarte a cosas que no dependen de ti. La elección que cambiará tu vida. Ahora que conoces este código, tienes dos opciones. 1. Ignorar este conocimiento y seguir sufriendo por cosas que no puedes cambiar. 2. Aceptar la realidad y empezar a vivir con más paz, claridad y libertad. La felicidad no es algo que se persigue, es algo que descubres cuando dejas de luchar contra lo inevitable. Ahora dime, ¿cuál es el mayor obstáculo que te impide ser feliz? Déjamelo en los comentarios. Y si este contenido te hizo reflexionar, suscríbete al canal para seguir explorando las ideas que transforman la manera en que vemos el mundo. Nos vemos en el próximo video.